Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito en el amor de Cristo a que estudies la palabra de Dios. El último video que grabamos hablábamos de cómo están las cosas según la palabra de Dios en este tiempo respecto a las profecías. Amén. Y en qué tiempo vamos, más o menos para que nos demos una idea de cómo están las cosas que están escritas en la Biblia y lo que pasa en nuestro entorno. Amén. Y lo que vamos a leer el día de hoy habla de los tiempos finales. Sabemos nosotros que Dios viene dos veces. Una vez en las nubes a levantar a su iglesia. Amén. Que esa es la que vemos, que ya está más cerca. Pero posteriormente, según las profecías de Daniel, la semana 70 viene después de que recoge su iglesia, una semana más, que son 7 años, es cuando vuelve Jesús y pisa la tierra. Cuando viene a recoger su iglesia, no pisa la tierra. Amén. Y nos da miedo las cosas que vienen a veces, pero es importante que lo conozcamos y que entendamos, porque tal vez si me dijeran, te vas a marcar o mueres, pues yo diría, no, pues márcame. Pero ¿qué consecuencias trae si me marco? Marcarme es obedecer las órdenes del enemigo, del que se sentará en el templo que será construido en Israel. Amén. Y que eso ya se habla de la construcción de ese templo y que es donde se sentará el hombre de perdición, que es el mismo diablo. Amén. Es importante pues que nosotros leamos la palabra de Dios y que analicemos. Yo te invito, vamos a leer mucho, pero quiero que invitarte a que tú las analices posteriormente con calma con tu Biblia. Amén. Bien, vamos a ver qué dice Daniel 9:27. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. ¿Qué es lo que está determinado y de qué habla? Sabemos que cuando la bestia y el falso profeta estén ya sentados en el templo que se construirá en Israel, será por 3 años y medio. Cuando viene ya el enemigo, el Satanás, dice que rompe el pacto que hará con Israel y entonces viene destrucción en el mundo, amén, como nunca lo hubo ni lo habrá en el mundo. Entonces eso es de lo que nos está hablando aquí Daniel 9:27, que este pacto que hace Satanás, porque sabemos que Israel no creyó que Jesús es Dios y ellos siguen esperando al Mesías. Entonces van a hacer un pacto con el supuesto Mesías, que ese pacto se termina en los 3 años y medio y después viene lo que es la gran tribulación y después de 3 años y medio más es cuando viene Jesús nuevamente, pero hoy sí pisa la tierra. Amén. Pero vamos a ver, vamos a leer más qué dice la palabra de Dios. Vamos a Ezequiel 38, 7 al 12. Dice la palabra de Dios. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé toda tu guarda, perdón. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra, salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y cubrirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa e iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros
y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿De quién está hablando? ¿De qué pueblo está hablando? Sabemos que Israel ha estado en guerra desde 1948 y desde que salió de Egipto en la antigüedad. El Antiguo Testamento nos habla que Israel siempre estuvo en guerra y hasta el día de hoy siempre ha estado en guerra. Y sabemos que de una guerra que se dio 70 años después de Jesús, Israel fue destruido y fue esparcido por el mundo. Amén. Entonces Israel hasta en 1948 nos dice la palabra de Dios aquí en Daniel que fue recogido de diferentes naciones. Y en los tiempos que vienen, que ya no estamos lejos de esta situación, Israel hará un pacto con el supuesto Mesías, que es Satanás, y él les traerá prosperidad. Israel dejará las armas porque ellos se van a sentir protegidos por su Dios, por su supuesto Dios, que no va a ser Dios, que va a ser el mismo Satanás, que los va a engañar. Amén. Entonces es cuando va a venir la guerra que se llama Gog y Magog, que va a encabezar Rusia y otras naciones. Amén. Y dice que van a llegar a Israel, a una nación desprotegida, no va a tener armas, pero sí muy próspera, porque los primeros 3 años y medio, cuando venga ese hombre de perdición a gobernar el mundo, dice que la tierra será próspera, pero después de los 3 años y medio vendrá destrucción en el mundo como nunca lo ha habido ni lo habrá. Bien, vamos a Apocalipsis 6, donde nos quedamos en el video pasado que estudiamos, y seguimos Apocalipsis 6, 9 al 17. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo al altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. De quien habla también, como aquí los profetas, los que venían a predicar la palabra de Dios, también fueron asesinados porque no los querían escuchar. Y hay mucha gente que ha sido asesinada por predicar y por creer en Jesús. Dice el 12: y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de sicilio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí está hablando cuando Jesús pise en la tierra. Dice que la tierra se abrirá y habrá un gran terremoto ese día, cuando Él venga con todos los santos que ya se fueron en la primera resurrección, que es cuando Jesús va a venir en las nubes a levantar a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Todos aquellos que hayan sido sellados con el Espíritu Santo, que hayan sido bautizados, que hayan creído en Jesús y que se hayan arrepentido de sus maldades. Vendrá con todos ellos a vencer al que se va a sentar en el templo, del que nos habla también Mateo 24:15, que será construido en Israel. Amén. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Amén. Cuando venga el Hijo del Hombre, esto es lo que va a suceder. Dice que la tierra va a temblar, la tierra va a haber un terremoto, se va a abrir, y él vencerá al que está sentado en el templo de Israel. Amén. Que es el hombre de perdición. Entonces dice que los reyes de la tierra buscarán refugio debajo de las piedras, porque habrá gran temor en la tierra. Amén. Pero bien, vamos a seguir leyendo y vamos a Apocalipsis 16 y vamos a leer el capítulo que yo te invito posteriormente a que tú le des lectura y lo analices para que nos demos cuenta de lo que pasará posteriormente y que no tengamos miedo. Es importante que nosotros aprendamos lo que dice la palabra de Dios, porque si vimos nosotros en Apocalipsis 13 de la lectura que dimos en las citas en el video anterior, ahí nos habla en 13, 15 al 18, dice que seremos marcados o serán marcadas las personas en la frente o en la mano derecha, y el que no esté marcado no podrá comprar ni vender. Y esta marca pues la va a hacer la bestia, la va a hacer la imagen que tendrá poder, y dice que matará a los que no se quieran marcar. Y toda esta preparación es la que se está haciendo cuando nos habla Daniel 12:4, que dice que en los postreros días la gente correrá de aquí para allá. Hoy vemos cómo te trasladas en los aviones de un lugar a otro con rapidez. De eso está hablando ese capítulo, y que la ciencia se aumentará. Y sabemos claramente que este chip ya se está fabricando, incluso ya lo tienen miles de personas. Entonces es importante que nosotros comprendamos de qué están hablando, para que nosotros nos preparemos para la venida de Dios y que tomemos la decisión correcta. Decía un estudioso, un escatólogo de la Biblia, decía: lo que nosotros ocupamos no es hacer búnkers donde escondernos o guardar comida. Lo que nosotros ocupamos es ponernos a cuentas con Dios. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en el 16 de Apocalipsis: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una gran úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser que vivía en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que decía, que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios poderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor las lenguas. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es de lo que hablábamos, de la guerra de Gog y Magog, que van a ir en contra de Israel. Entonces el río Éufrates se va a secar. Y vi salir de la boca del gran dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta,
tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Nos está diciendo que lo que ya habíamos leído en Ezequiel, que los reyes de la tierra, varias naciones, se van a reunir y van a ir a destruir a Israel. Y dice que Israel será destruido completamente, pero un remanente, dice la palabra de Dios, que de Israel será sacado y será puesto en el desierto. Amén. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios nos dice que van a venir úlceras, que la agua se va a convertir en sangre y que la gente se va a quemar con la calor del sol. Y dice que no se van a arrepentir, que en lugar de pedirle perdón al que tiene el poder sobre esas plagas, blasfeman en contra de Dios. Amén. ¿Y por qué está viniendo todo lo que está viniendo hoy al mundo? Porque nosotros nos hemos olvidado completamente de Dios. Pero dice la palabra de Dios en lo que estamos leyendo, que cuando estas cosas sucedan va a ser terrible, muy terrible. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros hoy? Prepararnos para la primer venida de Dios. Amén. Para cuando Él venga a levantar su iglesia, que eso es lo que ya está muy próximo. Entonces, no esperarnos a que ese hombre de perdición esté gobernando desde el templo que se reconstruirá, el templo de Salomón, y que reconstruyeron tiempo después de la muerte de Daniel en Palestina, que es donde está este templo que va a ser reconstruido de nuevo. Y ya se habla de la reconstrucción, ya se habla que ya tienen el material, ya tienen los candelabros, ya tienen las vacas, ya tienen los sacerdotes, ya están preparados, ya tienen los vestuarios. Ya solo están esperando el tiempo que ellos ya quieren construir ese templo, porque ellos están esperando al Mesías. Ellos creen que va a venir Dios y que va a gobernar. Sí, va a gobernar, pero después. ¿Sí? Pero ellos están esperando un Mesías que los va a venir a gobernar y que va a venir a gobernar el mundo. Amén. Y eso esperaban de Jesús cuando Jesús vino. Pero lo que vino a hacer Jesús, como no había un justo en el mundo, vino a dar su sangre y a dejarnos su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en el 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria. ¿De quién está hablando de gran Babilonia? De la religión popular. Delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ya para este tiempo la religión popular, o sea, Roma, ya no va a existir. Ya Roma ya había sido quemada. Y toda isla huyó de los montes y no fueron hallados. Y cayó el cielo sobre los hombres, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Estas son una de las cosas que la palabra de Dios nos habla que va a ser en su segunda venida. Amén. Porque Jesús viene dos veces. Una vez en las nubes a levantar a su iglesia. Todo aquel que crea en Él y haga conforme a su voluntad, sea bautizado en el nombre de Jesús y se haya arrepentido de su maldad, será levantado en ese tiempo. Pero posteriormente, una semana
que son 7 años, que es lo que nos habla Daniel. Amén. Dice que va a bajar hasta la tierra, y es cuando va a suceder lo que nos está diciendo aquí, que va a haber un temblor y que Israel se va a abrir en 3 partes. Amén. Estas son las cosas que van a pasar en la segunda venida de nuestro gran Dios y poderoso Jesucristo. Amén. Es cuando ya viene a vencer el pecado al hombre de perdición que se sienta en el templo, que nos habla Mateo 24:15. Bien, vamos a Zacarías 14, 2 al 5. Amén. Veamos lo que dice Zacarías 14, 2 al 5. Dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, lo que yo te estaba comentando, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y a la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Amén. No todo Israel será salvo, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrán Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿De qué día de la batalla habla? Cuando Dios le dijo a Israel que les iba a entregar las tierras de Canaán, y que los israelitas llegaron antes del río Éufrates, que Moisés, Dios se lo llevó, y José hizo entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, que dice la palabra de Dios que mana leche y miel. Entonces, en aquel tiempo tomaron Jericó, pero uno de los israelitas tomó del anatema, de lo maldito, dice la palabra de Dios, oro, vestidos, y lo trajo al campamento de Israel. Y cuando fueron a tomar Ai, que era una población más pequeña, fueron vencidos. ¿Por qué? Porque habían pecado contra Dios. Amén. Entonces se juntaron todos los reyes que estaban alrededor, no sé, 4 o 5 reyes con todos sus ejércitos, y vinieron a pelear contra Israel. De esa batalla habla, y dice que el Señor bajó y ayudó a Israel a vencer a todo ese ejército. Y dice la palabra de Dios que Josué oró y no se oscureció. Duró todavía de día, todo otro día, hasta que terminaron y ganaron la batalla. Es de esa batalla que habla aquí la palabra de Dios, que dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y a la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén y al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se parará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huid y haréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios, todos los que nos vayamos con él en ese día, que es donde te estamos haciendo la invitación. Dice que vendremos con él ese día, cuando ya esté gobernando la bestia aquí en la tierra. Amén. Dice: porque ¿para qué murió Jesús en la cruz? Para vencer el pecado, para vencer la muerte. Si nosotros sabemos de Adán y Eva, no iba a haber muerte. Los hombres se iban a reproducir igual en la tierra, pero de una forma diferente, no iba a haber muerte. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, comiendo del árbol que les mandó que no comiesen, en ese momento vino el pecado y vino la muerte hasta el día de hoy. Amén. Entonces, esto es de lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Esta es la segunda venida de Dios. Amén. Espero pues que más o menos nos estemos dando a entender, pero yo te invito a que analices estas citas que estamos leyendo
para que comprendamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros que estamos viviendo estos tiempos, que son los últimos tiempos y que sabemos que la venida de Dios está a las puertas. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis 20 y veamos que dice Apocalipsis 20, 1 al 10. Dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y aprendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí estamos hablando que Satanás, nos está hablando la palabra de Dios, que Satanás va a ser vencido y va a ser amarrado con una cadena, y dice que será sellado para que no dañe más las naciones. En el tema que vimos anterior, dice la palabra de Dios que el sexto ángel abrió, vino a la tierra, dice, y que dejó que hubiera guerra y que muriera la tercera parte de la población del mundo. Pero la palabra de Dios no dice que el mundo será completamente exterminado. La palabra de Dios dice que va a morir la tercera parte de las personas que viven en el mundo, y posteriormente Él va a venir, va a vencer a Satanás, que va a estar sentado en el templo, va a ser amarrado, como dice la palabra de Dios, y dice hasta que pasen los 1000 años, porque entonces sí, Jesús de Nazaret se quedará en la tierra gobernando 1000 años junto con todos los que estemos con Él. Amén. Y que así sea. Entonces, eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: y arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es lo que estamos hablando. Cuando Jesús venga, va a levantar a todos aquellos que confiaron en Jesús, que creyeron en Jesús, que Jesús era Dios, que se reconocieron pecadores, que fueron a la pila del bautismo. Amén. Y dice que con ellos va a gobernar 1000 años. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice: pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esta es la primera resurrección. ¿De qué está hablando? Todo aquel que no haya muerto conforme a la voluntad de Dios quedará donde está, en el infierno y en el polvo, hasta que pasen los 1000 años. Porque cuando pasen los 1000 años, ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese tiempo. Amén. Dice: bienaventurado y santo el que tiene la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí nos está hablando que va a haber otra guerra, amén, que es una guerra que se llama Armagedón, la guerra que
que va a haber en contra de Israel en el tiempo que la bestia esté sentado en el templo se llama Gog y Magog. Pero esta es la guerra de Armagedón. Esta es la última guerra que habrá en la tierra. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios que en esta guerra de Armagedón, dice que otra vez suelta el diablo y viene y convence a los que van a estar viviendo en ese tiempo para que vayan a una guerra en contra de Israel, donde donde va a estar gobernando Jesús de Nazaret, y dice la palabra de Dios que va a descender fuego y los va a consumir. Amén. Y después de esto veamos lo que dice Apocalipsis 20:11. Dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Ya casi vamos a terminar. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que en los postreros días, después cuando Dios venza al hombre de perdición, que se va a sentar en el templo de Israel, Dios va a gobernar 1000 años. Y después de 1000 años, todos los que no resucitaron porque estaban en pecado, resucitarán 1000 años después que Jesús esté gobernando en el mundo para ser juzgados. Entonces dice que se van a abrir los libros y ahí la sanción va a ser conforme a lo que hayamos hecho cada uno de nosotros. Amén. Esto es lo que nos habla la palabra de Dios, que viene para los postreros días, después de lo que está pasando y se está preparando hoy. Hoy hablamos de una guerra de Gog y Magog, pero aquí ya estamos hablando de una guerra de Armagedón, que sería la última guerra que se dé en la tierra. Amén. Y entonces todo aquel que haya muerto será juzgado delante del trono de Dios. Amén. Entonces, ¿a qué nos invita la palabra de Dios? A la reflexión, a que nos preparemos. A nosotros nos ha tocado vivir tiempos finales y lo sabemos. Y no tengamos miedo. Más bien, seamos amigos de Jesús. Preparémonos. Escudriñemos su palabra. Oremos. Pidámosle a Dios un cambio en nuestra vida. Y si no te has bautizado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te invito a que busques un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se hable la verdad de la palabra de Dios, y que te expliquen qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Pero qué importante es que leamos la palabra de Dios. Yo te invito, pues, en el amor de Cristo, a que analices estas citas que leímos y que nos demos cuenta que es mejor estar del lado de Jesús. Al final moriremos, no nos quedaremos en la tierra. Vamos a morir y vamos a ser juzgados. Pero ¿cómo haremos lo que Dios manda si no lo conocemos? Yo te invito, pues, en el amor de Cristo, a que analices las citas que leímos, los capítulos que leímos,
y que pongamos manos a la obra. Es un tiempo importante, es un tiempo valioso. Cristo nos ama, tanto nos ama que vino y se hizo hombre y derramó su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.